Yo soy una ignorante de todo este mundo, de la astrología, pero me gusta decir que aquello que desconocemos no quiere decir que no tenga valor. Y es muy importante en esta vida salir de todos los prejuicios que se nos han metido de que la ciencia solamente es una cosa, es aquello que podemos ver, comprobar, lo tangible, y nos estamos perdiendo probablemente lo más importante de la vida. Así que yo quería que, bueno, que tú nos saques de esta ignorancia de que la astrología son tonterías y bobadas. A mí ya me has dado así, no, ya me has hecho una, tú qué signo eres, y, ¿no? Y ya me has hecho un resumen muy bueno de mi personalidad. Entonces, háblanos un poco pues bueno, la astrología, la importancia que tiene, el valor que tiene, que tantos desconocemos. A ver, claro, primero hay que comprender en parte por qué la gente le tiene prejuicios. Y es que técnicamente, según la definición actual de ciencia, la astrología no es una ciencia. Porque todo el compendio del conocimiento astrológico no encajas con el corpus de conocimientos físicos, químicos, que nos dice la ciencia moderna de cómo está constituido el universo. Entonces, es algo que está fuera, que no acaba de encajar con el resto de conocimientos y que no sabes muy bien cómo encuadrarlo. Entonces digo, vale, vamos a observarlo como una anomalía. Y como anomalía decimos, coño, pues funciona. No podemos explicar el por qué funciona, por lo menos dar una explicación física que sea congruente con todo lo que se sabe. Sin embargo, como retrato de cómo funciona la realidad, dices, coño, es un conocimiento que nos está dando una información muy precisa, muy detallada y muy exacta de cómo funciona y está organizada la energía. ¿A qué me refiero con la energía? Claro, estamos hablando de muchos campos de abstracción al mismo tiempo, porque tú le puedes hacer la carta natal, la carta astral de un ser vivo que acaba de nacer, pero también se la puedes hacer a una empresa. También puedes hacer una consulta al aire, ¿no? Como decir, oye, me va a tocar la lotería y lanzar la pregunta al universo y la astrología también te la contesta. Con lo cual, la astrología no se aplica solo al orden físico, sino también al orden mental. Con lo cual, con la astrología se presupone la existencia de un mundo mental que tiene unas reglas que son aprehensibles, cosa que choca exactamente con el mundo científico, que solo aborda lo material, pero no aborda lo mental o no aborda otros campos de realidad. Por eso cuando hablo de energía digo sí, pero no hablo solo de la energía medible físicamente, las energías conocidas por la ciencia, sino de las energías sutiles, que en el lenguaje más o menos cotidiano todo el mundo entiende como esto me da buena energía, mala energía, estoy lleno de energía y te refieres a que estoy lleno de vitalidad o estoy bajo de energía porque estoy desmotivado. Pues la astrología habla de esas energías sutiles por encima de todas las cosas. Muy bueno. Esto quiere decir que, en parte, corrígeme si me equivoco, pero en parte, Robert, podríamos decir que quien no cree, ¿no? Quien, por ejemplo, lanza una pregunta al aire o, no sé, o lanza una intención, quien no cree no recibe, Realmente no. o no somos tan importantes. No, a ver, la carta natal funciona aunque no te la creas. O sea, Ajá. da igual, o sea, tú puedes, yo miro el signo de alguien que no conozco de nada y digo, vale, pues él no tiene ni puñetera idea, pero es que da igual, sigue respondiendo a esa programación. Yo siempre digo que la carta natal, que es las coordenadas celestes que había en el momento que tú naciste, momento y lugar, hablan de la programación energética que tú tienes. Entonces siempre respondes a esa programación, eres hijo o semilla de ese momento. Y a partir de ahí tienes un libre albedrío, es decir, tú puedes desplegarte de muchas maneras en función de la educación y para algo está el crecimiento personal, o sea, condiciona pero no determina, o sea, habla de cuál es tu base, pero a partir de ahí puedes funcionar de muchas maneras, pero tienes por qué creértela. Es que eso es indiferente. Tú no tienes por qué creer el ADN para que el ADN funcione sobre ti o funcione dentro de ti. Pues esto es lo mismo. Que por supuesto, creer o no creer puede ayudarte a comprender mejor lo que eres. Pero bueno, que si no crees tampoco pasa nada. Sigue actuando los tránsitos, todas las técnicas astrológicas funcionan en una persona, incluso se puede hacer carta a una persona que falleció hace cientos de años y todo cuadra perfectamente. Y la persona ya está muerta. ¿Qué más da? O sea, no es una cuestión sugestiva, vaya. A mí recuerdo que me hicieron, bueno, en una cuenta me pidieron la fecha, la hora de nacimiento, el lugar y tal para hacerme la carta astral. Eh, pero yo me imagino que luego, eh, aunque hay unos parámetros, habrá muchas maneras, no sé, ¿no? Imagínate que te dicen, bueno, pues tú puedes ser una persona, no sé, que tengas un liderazgo natural o que... Yo me imagino que esto tendrá
muchas formas de manifestarse en la vida, ¿no? Quiere decir que yo puedo ser simplemente una mujer que vive en un matriarcado, que mi familia me escucha, ¿no? Simplemente, y esto puede ser un liderazgo natural, o puedo ser una persona que tiene una churrería, ¿no? Y que de repente mis churros son súper reconocidos y tengo un liderazgo natural. Quiere decir que yo me imagino que, claro, hay muchas maneras de manifestar esto que dice la carta astral, ¿no? Sí, lo que llamamos niveles de expresión. O sea, si tú tienes liderazgo, lo puedes expresar en una escala minúscula, en una escala casi reducida, puedes estar en prisión y ser tú el que hace el motín ahí en la cárcel, pero al final se nota que tienes una energía que impulsa, que empuja, que toma la iniciativa, que en cuanto siente que quiere hacer algo, lo hace con determinación, y hay otros que no lo hacen, hay otros cuyo principal impulso es parar y observar. Ante la duda no hagas nada. Y otros, ante la duda actúa y haz lo que pienses. Claro, son dos modelos contrarios. Y claro, uno viene de uno y de otro, o puede venir de otro. Y luego hay que agregarle, hay que sumarle el condicionamiento cultural. Claro, hay personas que van claramente contracorriente y luego se medican, se frustran, están años y años y años en terapia peleados consigo mismo. Bueno, un poco la astrología no te va a resolver la vida, pero te puede servir como marco de referencia para saber qué tipo, vamos a decirlo, de animal eres. Coño, si soy una vaca, digo, coño, pues yo no voy a ser tan rápido como un tigre o como un león. Y si tardo mucho rato en masticar es porque, coño, porque soy un rumiante, coño. Entonces le doy muchas vueltas a las cosas. Y luego produzco leche. Digo, fíjate qué leche más buena tengo, ¿no? Pues, si tú entiendes qué tipo de animal eres y no juegas a ser otro animal, vas a vivir bastante mejor. Por eso, la gracia del libre albedrío es que tú con la carta que tienes puedes hacer lo que te dé la gana. Ahora, habrá cosas que se te darán mejor que otras y que estarás más cómodo, entonces tú decides. La idea es conócete a ti mismo y juega con esas coordenadas de referencia y despliegalas como quieras. Pero como tú has dicho, puedes expresarlo en diferentes niveles de realidad. En algunos, muy obvios, eres un líder militar, un laureado por todos, y en otros, pues tú eres el que manda en tu casa. Digo, bueno, pues es lo mismo en el fondo. Nunca dejamos de hacer aquello que somos. Hay algo que tú me has dicho que para mí es decisivo. Cuando yo te he dicho, bueno, yo soy una persona que yo soy muy simple, ¿no? Y no es que lo digas negativo, sino que yo soy así. Y tú me preguntas por el horóscopo y me dices, claro, es que tú eres muy directa, muy al tajo, que curiosamente coincide con la terapia que yo hago, que es terapia breve, ¿no? Terapia estratégica, ¿no? Que es que va al grano. Y tú me dices, claro, es que en esta vida es muy importante, si tú eres de una manera, no entrar en conflicto contigo, que es justamente esto que dices de, bueno, si tú tienes una energía, no pretendas ser como esa persona, por mucho que la admires, porque tú también, teniendo una energía diferente, puedes ser admirable, pero distinto, ¿no? Exactamente, o sea, si tú vinieras a mi consulta te diría, no, es que lo que estás haciendo está de putísima madre y además te sientes más cómodo haciéndolo así, que no digo, no, tienes que hacer un método más paciente, mucho más tranquilo, dejar que la sesión se desarrolle con pausa, lo tienes ahí al consultante 20 sesiones, ya, rápido, coño, directo al grano, déjate de adjetivos y de literatura y vayamos al asunto. ¿El asunto cuál es? ¿Tu problema es este? Pues abordemos el problema, no me la adornes con literatura. Sí, pero claro, eso es tu energía, eso es tu manera de funcionar, pero podrías estar peleada con ella. Te diga, es que eres muy masculina, es que eres muy impaciente, es que eres muy agresiva, es que no te fijas en mis sentimientos y solo quieres ir es que eres muy fría. Digo, al revés, más bien eres cálida y sintética. La cuestión es, si tú estás cómoda con eso, verás que todo te funciona mucho mejor. Si te peleas contigo misma, pues entonces todos los problemas psicológicos se van a derivar de rechazar tu propia naturaleza. Lo que ocurre es que muchas naturalezas pues son contrarias a lo que la sociedad nos quiere llevar, o sea, que todos seamos homogéneos y borregos. Pues claro, cualquiera que se acomode a ese egregor social, a ese promedio social, pues no va a estar cómodo. Porque la naturaleza o la sociedad no quiere que nadie sea singular, que nadie exprese lo que auténticamente es. Muy bueno. Yo, de hecho, cuando doy cursos en los colegios suelo decir, es que vosotros queréis niños bulldog y hay niños, gracias a Dios, que son niños boxer. Y hay que dejarles que se muevan, ¿no? Y el día de mañana van a ser proactivos, van a hacer muchas cosas, van a ser inquietos, y esa inquietud es maravillosa porque nos suma a la sociedad, ¿no? No, está muy bien, unos son de una manera, otros son de otra, pero esto que tú dices es verdad que genera mucho sufrimiento, ¿no? Por eso quizá el saber qué energía tiene cada ser humano puede ser una maravillosa forma de enseñarle a que se respete y de respetarle.
es que es la base de la psicología. Primero conoce quién tienes, cómo funciona, cuál es su temperamento base, que eso lo podemos ver fácilmente con la carta, pero bueno, con observación también te puedes dar cuenta. Digo, bueno, es una persona que se mueve mucho, pues tiene un temperamento que es dinámico. Entonces, no le digas que se quede todo el día quieto. O si tiene una propensión a verbalizar todo lo que piensa, pues no le mandes a callar cada momento. Digo, Sí, pues señor. seguramente dedícate a orar, a hablar, a explicar, porque eso te llena. Es fácil, pues haz algo relacionado con la oratoria. Y sin embargo, si eres súper tímido, no te quieres mover, no tienes nada que decir, y en cambio estás ahí embobado mirando las vacas pastar, pues coño, pues a lo mejor se te da bien algo que sea más contemplativo, más de vigilancia, más de acompañamiento, más femenino, por ejemplo. Pues coño, Sí, si señor. uno acepta su naturaleza, qué fácil se vuelve todo. O desde luego, reduces un nivel de problemática enorme. Y es que, claro, la mayoría de problemas vienen de ahí, no digo todos, porque hay otros que ya son derivaciones más complicadas, pero solo con ese ya has ahorrado un 50% de la problemática como poco. Y a partir de ahí lo que Sí. queda son matices, digo, pero bueno, cuando eres la persona ubicada, digo, vale, ya estás en tu hábitat, ahora ya sabes cuál es tu clima, tu patrón energético, tu patrón de movimiento. A partir de ahí, bueno, ya lo que vienen son detallitos. Y los detallitos ya vamos a disfrutar puliéndolos porque esa es la parte chula del trabajo. Es Muy decir, bueno. mejorarte y ver cómo poco a poco vas alcanzando la excelencia en aquello que se te da bien. Robert, yo a ti te he conocido en un momento en el que precisamente creo que hemos sufrido mucho esto de lo que tú hablas, que me parece tan importante, que es desempeño, porque todos tenemos que ser iguales, porque todos tenemos que hacer las cosas de un determinado modo, el hecho de sentir que se juzga y se critica a cualquiera que se atreve a decir, pues yo no estoy de acuerdo, o yo no soy así, o yo no lo veo de esa manera. Entonces yo creo que en estos últimos años, muchos hemos sufrido el mundo es de una determinada manera, hay que actuar de un modo, y yo creo que nunca había oído, y ya tengo unos añitos, nunca había oído tanto la palabra insolidario, eh, o nunca había escuchado tanto la palabra civismo. Yo estudié ética, ¿no? Ni siquiera en la asignatura de ética escuché tanto esto de civismo y demás. Entonces, en estos tiempos, lo que tú has visto, ¿no? A ese nivel, ¿no? De la astrología, ¿tú dirías que puedes llegar a explicar todo este tormento que hemos pasado? Y la pregunta va para tener vale, este es el problema, desde luego lo estamos viendo. ¿Cómo ves la salida a todo esto? Claro, en los últimos años, especialmente 2020, 21, 22, la temática desde la astrología tenía que ver con el control. Claro, no con el civismo ni con la solidaridad. O sea, esa no era la narrativa, con lo cual esas palabras venían para justificar un control. Entonces, claro, es una manipulación grosera. Entonces, claro, dices, a ver, si esto que estamos ahora es un examen sobre el control, la obediencia, la jerarquización, o sea, los conceptos astrológicos eran muy claros, digo, ¿por qué me están contando otra película? Digo, porque la película es un engaño. Entonces, ahí estaba un poco el tema. Y nos damos cuenta que la mayoría hemos sido adoctrinados y llevados con consignas que son contradictorias. Creo que fue precisamente a ti que te escuché una vez en una charla que me gustó mucho el ejemplo que pusiste, que decía, nos están todo el día diciendo que tenemos que aprender a poner límites, y luego cuando los ponemos, coño, qué tóxico eres, qué mal carácter tienes. Digo, bueno, ¿en qué quedamos, cabrones? O sea, o pongo límites o no los pongo, digo, pero no me puedes criticar las dos cosas. Si no digo nada, entonces, ay, es que tienes que respetarte. Y si lo digo, pues claro, en esta situación nos hemos encontrado con lo mismo. Vale, ahora ponemos límites, digo, oye, mira, que este es mi cuerpo y es mi decisión, y yo no quiero, pues, ponerme, ay, incívico, insolidario. Digo, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Me tengo que respetar o no me tengo que respetar? Bueno, pues ahora mismo lo que viene en el próximo año, en el próximo mes, de hecho, ya en marzo lo vamos a empezar a ver, es un cambio de paradigma en lo intelectual. O sea, todo lo que hemos vivido ha sido una gran locura, o sea, intelectualmente insostenible, pero hasta ahora se ha ido tapando, se ha ido tirando para adelante y como que nadie, por lo menos institucionalmente, ha revisado nada. O sea, hemos visto contradicciones flagrantes, relatos que se caen, estupideces solemnes, gigantescas en la cara, bochornosas, saltándose los derechos más elementales y la lógica más elemental. Y ahora eso se va a empezar a exponer a gran escala.
Ahora, voces también dentro del sistema van a empezar a revelarse, van a empezar a abrir. Y todos los que nos llamaban locos, pues vamos a empezar a ganar prestigio y visibilidad. Eso es lo que está por venir. Entonces, yo animo siempre a todo el mundo, a todo el que sea una voz anónima, que deje de ser anónima, que empiece a hacer un poco de presión en su lugar de trabajo o donde sea, porque poco a poco va a encontrar menos resistencia. Hasta ahora eras un puto loco, eras un estúpido. Bueno, poco a poco seremos un poquito menos locos. Y habrá un momento que ya la gente asumirá con normalidad, sí, claro, es verdad, sí, yo desde el primer momento sabía que esto era una farsa. Digo, ya, cabrones. Digo, suerte que tenemos buena memoria. Pero sí, dentro de poquitos años, vamos a ver cómo todo este mensaje, todo ese discurso alternativo, y hay que llamarlo alternativo, pero sería de sentido común más bien, se va a ir normalizando. Y esa es nuestra gran victoria, porque un sistema no se puede cambiar si no hay un cambio cultural. Entonces, lo que viene a partir de marzo es el inicio de un gran cambio cultural. Es un verdadero renacimiento. Un renacimiento intelectual, al igual que aquel que se supone que hubo en la Edad Media, que recuperaba la versión de la antigua Grecia y todo lo demás, ese conocimiento más completo, pues bueno, vamos hacia eso. Eso es lo que está por venir a corto plazo y vamos a ver cómo las instituciones, por lógica cultural, van cayendo. Luego sería un poco la oportunidad de salir del dogma, ¿no? Empezar a ver que todo aquello que se nos ha intentado ocultar y que de hecho lo han conseguido muy bien. Yo creo que las personas antes tenían mucho más respeto a, pues no sé, a todo aquello que podía tener que ver más con lo espiritual, con lo abstracto, ¿no? Con lo que no era tangible, y parece como que ahora somos el resultado de la falta de vínculos, una especie de lavado emocional terrible, hiperracionalizadores, ¿no? Como nos vamos si yo no lo veo, no existe, ¿no? Es como si nos hubieran lavado las emociones, la espiritualidad, no sé, ¿no? Claro, las han machacado y las han perseguido, sobre todo. Primero, se han asociado las visiones o cosmovisiones espirituales a gente muy ignorante, muy inculta y muy manipulable. O sea, es decir, el que cree pues en el tarot, en la astrología, es porque es un demente, alguien con problemas emocionales graves, carne de secta, y por supuesto cualquier conocimiento que va en esta línea, pues tiene que estar hecho por personas manipuladoras que lo único que buscan es sacarte dinero, o venderte falsas esperanzas o cualquier tontería, que es realmente lo que hacen los otros, ¿no? Pero bueno, que es una proyección de manual. Pero bueno, pongamos que es así. Entonces, claro, yo lo he notado en mí, sobre todo cuando empezaba a estudiar según qué temas, que sentía una cierta vergüenza si iba a la biblioteca y estaba en la sección de esoterismo. Hay una parte de mí que no quería que me vieran. Entonces digo, vale, si yo, que soy bastante disruptivo, ya lo siento, gente que tiene un sentido de vergüenza muchísimo más acusado lo va a sentir multiplicado por 10. Entonces puedo entender perfectamente que una persona se sienta incómoda cuando se hablan de temas que están ampliamente refutados, no voy a decir refutados, pero por lo menos insultados o vilimentados por el discurso académico dominante. Entonces, una persona no se quiere sentir fuera del discurso académico dominante porque equivale a ser idiota, equivale a ser ignorante y equivale a ser estúpido. De ahí que muchas veces cuando entramos en discusión con alguien que está muy dentro de ese dogma, lo primero que haces es descalificarte y mandarte a estudiar. Y después dices, coño, pero si yo he estudiado mucho mejor que tú, si tu versión de los hechos me la sé mejor yo que te la sabes tú. Yo he leído más de tu tema que tú mismo. Y por eso digo que ese tema o ese planteamiento es incompleto, porque te lo puedo completar, rebasar y aportar más cosas. Es como decir, venga, me vas a hablar de ciencia, vamos a hablar de epistemología, vamos a hablar de filosofía de la ciencia. ¿Quieres que hablemos de los diferentes paradigmas que hay, de los diferentes autores, de la perspectiva de las refutaciones? Mira, coño, cabrón, sabe más de filosofía de la ciencia que yo. Y claro, tú me vas a hablar a mí de ciencia, hablemos de ciencia si quieres. Pues lo que ocurre es que ese dogma se va a ir cayendo, se va a ir reventando porque el dogma es contrario a la razón. Entonces nos están vendiendo la razón desde un punto de vista dogmático. O sea, una razón que no se puede debatir. Digo, pues eso no parece muy racional que digamos. Claro. Esto, Robert, tú ves esa misma tendencia a la parte emocional del ser humano, ¿no? Esa tendencia a denostar el amor, denostar el vínculo, estar permanentemente proclamando la necesidad de ser independientes. ¿Tú ves también que hay como una tendencia en aislarnos
eso en términos astrológicos sería intentar de manera inconsciente proporcionar o poner mucha fuerza en lo masculino en detrimento de lo femenino. Entonces, que Eso. todas las cualidades femeninas relacionadas con la escucha, con los sentimientos, con las emociones, considerarlos como fantasías y distorsiones. Porque claro, lo que te encadena o te engancha, te empalma al mundo espiritual es la parte femenina. Si no hay una parte femenina, una sensibilidad, una capacidad perceptiva, una visión periférica, tú te desconectas. Lo masculino precisamente es lo que te crea el aislante, te independiza, o sea, soy hiposensible cuando estoy en lo masculino, estoy en la acción, estoy en la caña, pues estoy yo con mi objetivo y pierdo de vista todo lo demás. Pero en cuanto me feminizo, empiezo a desarrollar una visión periférica, empiezo a escuchar el entorno, me doy cuenta del impacto que generan los demás, y entonces al establecer conexiones y vínculos con los demás, empiezo también a darme cuenta de cuando alguien me quiere manipular y alguien me quiere alejar de los míos, me quiere hacer desconfiar de mi propia intuición, entonces me doy cuenta de la manipulación. El que detecta la manipulación es la parte femenina que hay en ti, no la masculina. Por eso dice, los hombres son un poco tontos que no se enteran de nada. Bueno, porque la visión femenina es la que te da la periferia y puede captar una intencionalidad de carácter más complejo en el otro. Entonces, es lo femenino lo que nos ayuda a entender que, hostias, el Estado no te está cuidando. El gobierno es un hijo de la grandísima puta, mafioso y ladrón. Y todo lo hace con la peor intención. Entonces, la parte femenina, ¿a mí qué me vas a contar? Pero si estoy solo con la masculina, pienso, no, claro, el orden, la jerarquía y tal. Y aparentemente me lo creo y no estoy cuestionando jamás al otro. La parte femenina es la que tiene que seleccionar biológicamente al macho. Entonces, como tiene donde escoger, dice, a ver, tú eres un matao, tú eres un mentiroso, tú me estás vendiendo algo que luego no me vas a dar. Entonces, es la que te ayuda a discernir. Entonces, si te van desconectando poco a poco de lo femenino para que dudes de ello y porque pienses que todos son paranoias, te hacen una luz de gas a gran escala, hay un momento que te desconectas de lo femenino y bueno, obedeces como un soldado masculino completamente abducido. Muy bueno, mira, yo en su momento hice un ensayo que se titulaba Amor o Miedo y otras paradojas de nuestro tiempo, y era un poco un libro en contra del diagnóstico de dependencia emocional, ¿no? Yo hablaba de esto, ¿no? Que se nos estaba adoctrinando en considerar que el vínculo, la sensibilidad, la necesidad de contacto, todo eso, ¿no? Se nos adoctrinaba en que era como un riesgo, un enemigo, cuando es al contrario, ¿no? Cuando es una fortaleza. La sensibilidad es una grandísima fortaleza, ¿no? Entonces, una cosa curiosa, porque yo siempre he dicho que yo soy terriblemente sensible, yo soy muy sensible. Entonces, hay veces, yo por ejemplo, estos 2 años yo decía, yo lloro a la noche, todo lo que está pasando, yo lo lloro, bueno, lo lloro no porque no aguante más, sino porque yo necesito llorarlo. Y luego, claro, precisamente porque estoy conectada con todo ese dolor, luego yo digo, pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo y a la mañana yo digo, vamos a hacer, ¿no? Y lloro y hago, lloro y hago, ¿no? Entonces la gente es como que tiene esa cosa de, si eres fuerte, entonces no lloras, ¿no? Y no te duele y no te afecta. Yo digo, bueno, es que si no te afecta, entonces el motor de motivación no está, ¿no? Pues bueno. Bueno, lo que estás haciendo con ese llanto y acción es vincular lo masculino y lo femenino dentro de ti, hacer la fusión, hacer la alquimia, hacer el coito dentro de ti, hacer el orgasmo creador dentro de ti, y eso es el motor. Es unir lo masculino y lo femenino, eso es la esencia del Tao y el Yin y el Yang. Pues cuando uno hace la alquimia interior, que es unir todas las partículas masculinas con las femeninas, haciendo ese match, haciendo esa relación psicosexual dentro de ti, eso es lo que te hace que seas un ser completo. Y precisamente lo que buscan todo el rato es disociarnos. O solo masculino o solo femenino, pero nunca unidos. Por eso incluso las guerras de sexo y demás, o el género neutro, que es como decir, o sea, ya anula lo masculino y anula lo femenino y quédate solo en la neutralidad. Digo, no, lo neutro es la mente, que es la que te permite ver la polaridad, razonar sobre ellas y ver las cosas con frialdad para poder aprender a unirlas. Pero los factores motivacionales son masculinos y femeninos. Hay que unirlos, no separarlos. Los diferencio intelectualmente desde la neutralidad, pero luego los uno, porque dentro de mí están y se produce así la alquimia creadora. Pero claro, todo lo que hacen es eso, como tú decías, los vínculos mal. Digo, coño, pero si me sale natural, me sale de base, ¿cómo va a estar eso mal? En todo caso habrá que pulirlo, pero no eliminarlo. Muy bueno. Robert, ¿y en qué punto estamos? ¿Qué se ve? Cuando tú me decías, bueno, hemos estado en una época de control, lo digo porque hay personas que están sufriendo muchísimo, que lo ven todo muy oscuro,
que dicen yo no puedo más. Yo hoy mismo he hablado con alguna persona, yo creo que cada día me encuentro con alguien que dice yo no puedo más, con toda esta realidad me sobrepasa. ¿En qué punto estamos? ¿Qué les podemos decir? Vale, el punto en el que estamos es, por lo menos, objetivamente, mucho mejor que hace un año, mucho mejor que hace 2 y mucho mejor que hace 3. Entonces, Que no es poco. si has aguantado hasta aquí, ya está, no, lo peor ya ha pasado. Y no digo que lo que venga ahora sea muy fácil, pero es mucho más sencillo que lo anterior. Entonces, ya no nos van a presionar como nos presionaron estos años. O sea, eso ya que se olvide todo el mundo. Ya no nos van a meter ese tipo de porquerías que había antes. Habrá otras historias, pero mucho más livianas, mucho más difuminadas, mucho más banales. Vas a poder hacer tu vida si te apetece. O sea, ya no vamos a tener una agenda encima controlando cada paso que hacemos. Eso se acabó. Bueno, y algo que has dicho también que es muy importante es que muchas personas que podían estar en el otro lado, porque todos sabemos que los cobardes se crecen en los grupos, ¿no? Probablemente como el grupo ya no es tan beligerante, a lo mejor esos callan y esto es una oportunidad para los que tienen una idea diferente, distinta a la que se ha estado diciendo. Es la oportunidad de que poco a poco empecemos a tocar ese miedo a hablar. Una oportunidad, pero oportunidad manifiesta de gol que se diría en fútbol. O sea, pase la red ya, acabamos, que solo de empujarla. O sea, es fácil. O sea, es muy sencillo lo que tenemos. Tenemos un caramelo brutal. O sea, se nos está dando una oportunidad para que todo aquel que tiene un pensamiento divergente, que insisto, que es un pensamiento, se llama divergente porque el relato oficial es el hegemónico, pero que es una aberración absoluta, cualquier persona que piense un poco tiene la oportunidad de colocarse en el lugar de la sociedad que le dé la gana. O sea, se le van a poner todo tipo de facilidades. Porque lo único que se le pide es mínimo de inteligencia y valentía para dar el paso al frente. ¿Por qué? Porque hay un montón de vacantes. O sea, el mundo se tiene que cambiar. Conozco muchos profesores, por ejemplo, muchos docentes que están cambiando el sistema desde dentro, haciendo cosas fuera, entre comillas, de la ley, o sea, fuera del plano educativo. Bueno, en mis clases les hablo de astrología, otros de lo que sea, fuera del plano, pero es igual, al final los alumnos están allí, lo escuchan, les parece bien, bueno, pues ya estás cambiando. Ni siquiera has tenido que cambiar el plano educativo, porque sigue siendo la misma aberración de siempre, pero si el profesor dentro del sistema va haciendo sus triquiñuelas, pues no van a poder pararlos. Si antes había un miedo razonable a que te pararan, te amonestaran, pues ese miedo poco a poco va a ser infundado porque realmente no va a haber mecanismos para controlar la respuesta que estamos dando. Luego el gran logro está ahí donde tú tienes tu entorno, donde tú puedes intervenir sin tener que hacer grandes guerras contra un sistema. No tenemos que ser David contra Goliat, porque David él solito, ¿no? Puede hacer muchísimo sin enfrentarse con gigantes. Sí, por supuesto, claro. Es decir, aquí cada uno en su trinchera, y en esa trinchera tu entorno más cercano, tu lugar de trabajo, la gente a la que veas más o menos afín. Pues bueno, cuando encuentres a alguien más o menos afín, con ese enseguida crea una conexión, porque además lo estaréis deseando ambos. Entonces no pierdas tampoco demasiado tiempo en aquella gente que no te quiere escuchar. Es que también es perder el tiempo. Es que ahí somos un poco obstinados, ¿verdad, Robert? Que estamos empeñados en que cambie el que no tiene ningún deseo de cambiar, en lugar de poner nuestra energía en donde puede tener un buen resultado, ¿no? Donde se puede florecer. En el fondo es loable, porque al fin y al cabo se supone que lo haces por un bien y con una buena intención y porque crees objetivamente que le va a mejorar el tener ese conocimiento que tú tienes, que a ti te ha ido bien y que al otro le puede funcionar. Entonces, es hasta cierto punto razonable tener ese impulso. El tema es que si somos prácticos, no es que no funciona. Entonces, por pragmatismo, ya ni siquiera por moral, decir, bueno, que no es su momento, que no es su libre albedrío, no. Olvídate de eso. No funciona. Muy bueno. No funciona, no lo intentes, ya está. Efectivamente, ¿no? Si no funciona, ya aprende, ¿no? Claro, que tiene otra dirección. O por lo menos no lo intentes de esa manera. Además, muchas veces, lo intentas 1000 veces, no hace ni puñetero caso. Luego habla con otra persona de su gremio y de repente todo lo que le has dicho tú se lo dice a otra persona y le hace caso. Digo, pues ya está. ¿Será que la manera que ha sentado es muy frontal? Que a lo mejor se siente invadida, piensa que le quiere vender una enciclopedia. Digo, bueno, pues no está funcionando, pues no insistas por una técnica, por un abordaje que no es funcional, ya está. Solo por pragmatismo, ya ni siquiera por un orden metafísico de que no es su momento.
Muy bueno. Bueno, Robert, como sé que estás, que tienes que hacer otra entrevista ahora, no te voy a robar más tu tiempo. Te agradezco muchísimo este ratito y bueno, y todo lo que has hecho, porque sé que has hecho muchísimo en todas partes, así que hay mucho que agradecerte y bueno, que ha sido un lujo y espero que no sea la última vez. Por su- Me han dicho que luego te pase, te engañe para otra cosa y luego ya cuando terminemos la entrevista te paso lo del engaño. Y nada, mil gracias por todo, Robert. Un abrazo muy grande. Nada, gracias a ti y a todos los que también estáis aquí remando en la galera al lado, aquí, venga, empujando el barco que hay que llevarlo a buen puerto. Oye, y una cosa, este canal, que es un canal independiente, porque ya sabes que para hacer una información que va en contra de lo que se debe, tenemos que hacer cosas aparte. Como tú me dices, hay una carta astral para todo. Yo esto lo comencé pues a finales del año anterior, porque me dijo Colin, Lourdes, tienes que hacer un canal porque es que todas tus entrevistas te las tiran, te las censuran y es una pena. Eh, ¿Tú me podrías decir qué pronóstico tiene este canal? ¿Sabes el día exacto? O sea, fue final de 2021, Uh, entiendo, ¿no? Fue finales del 2022. O sea, hace un mes. Bueno, finales no finales. Octubre del 22, por ahí. Octubre 22, o sea, hace eso, 4 meses más o menos. Sí, Sí, podría echarle, habría que ver exactamente qué fecha la hiciste, o sea, qué día para poder hacerte un análisis de un poco por dónde va a ir. Primero muy para bien, ver si es Libra o es Escorpio, entonces sí, eso se puede llegar a muy bien, mirar. También para muy ver bien. cuál es la naturaleza del canal, el ritmo, lo que le va a hacer sentir más cómodo, lo que va a funcionar mejor, porque al Muy fin y al bien, cabo un canal de YouTube es un producto y tiene su claro. patrón energético. Por eso digo que la astrología va más allá de lo biológico, se puede aplicar a fenómenos no físicos y eso es lo curioso y lo inquietante, porque te dice, entonces tengo que remodelar todo el paradigma físico-científico, digo, porque hay algo que no me encaja. Muy bueno. Bueno, yo en realidad te lo preguntaba porque yo no soy nada de esto de promocionar nada. Yo solamente era como, bueno, a ver, el mundo necesita tener una ventana de información, ¿no? Nada más. Pero bueno, lógicamente, pues, ojalá que funcione, ¿no? Ojalá. Pero bueno, ya te lo diré porque exactamente no me sé la fecha, pero ya te lo diré. Tampoco te quiero hacer mucho trabajo porque no No. pasa nada. Yo suelo decir, yo hago lo que yo puedo, mi conciencia está tranquila. No soy una persona que necesito resultado, más bien necesito que esto esté bien, ¿sabes? Así que Ahora lo no, miras en un momento, miras mirando el email de registro, alguna historia de estas, te saldrá muy enseguida bien. el día y la hora exacta. Se saca la carta, se mira y es una parte además de la astrología que me gusta bastante, analizar canales, ver Ah, cosas mira, no físicas y ver también cómo funciona. Eso es muy interesante porque claro, ya no estás con una persona física, con su psicología, sino que claro. estás con un canal y entonces tienes que volcar otro tipo de creatividades para que eso funcione. Ah, muy bien, pues ya te lo voy a decir. Pues nada, Robert, un besazo muy grande, cuídate y nos vemos. Estamos. Ahí nos vemos. Un Un abrazo. besazo. Chao. Chao.